Hay heridas que desaparecen en cuestión de días. Un golpe, una caída, un corte en la piel. El cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para recuperarse. Pero existe otro tipo de herida que puede permanecer intacta durante años. Una promesa rota, una mentira descubierta, la confianza depositada en la persona equivocada. Y lo más extraño es que, aunque el tiempo siga avanzando, algunas personas son capaces de recordar ese momento con la misma intensidad que el primer día, como si nunca hubiera terminado de ocurrir. Tal vez tú también lo hayas vivido. Basta escuchar un nombre, regresar a un lugar o encontrar una fotografía antigua para que todo vuelva de golpe. Las emociones, la decepción, la rabia, la sensación de haber sido engañado. Y entonces aparece una pregunta que la psicología ha intentado responder durante décadas. ¿Por qué algunas personas logran perdonar y seguir adelante, mientras otras jamás consiguen olvidar una traición? La respuesta no está únicamente en lo que ocurrió. Está en la forma en que nuestro cerebro transforma ciertos recuerdos en parte de nuestra identidad, y comprenderlo puede cambiar para siempre la manera en que entiendes el dolor. Imagina por un momento a dos amigos. Ambos descubren que una persona en la que confiaban les mintió. Los dos sienten tristeza, los dos experimentan decepción. Sin embargo, un año después, uno de ellos apenas recuerda lo sucedido. El otro sigue hablando de aquella traición como si hubiera ocurrido ayer. ¿Qué hizo que el mismo acontecimiento produjera consecuencias tan distintas? La mayoría respondería que uno era más sensible. Pero la psicología plantea una explicación mucho más profunda. No todas las experiencias quedan almacenadas de la misma manera. Nuestro cerebro presta una atención especial a los acontecimientos que amenazan aquello que considera esencial para nuestra supervivencia emocional. Y pocas cosas resultan tan amenazantes como descubrir que alguien en quien confiabas eligió romper ese vínculo. Porque una traición no solo destruye una relación, también destruye una certeza. La certeza de que ese lugar era seguro. El filósofo Arthur Schopenhauer sostenía que gran parte del sufrimiento humano nace de la diferencia entre la realidad y las expectativas. No sufrimos únicamente por lo que sucede. Sufrimos porque esperábamos algo completamente distinto. Y quizá ahí se encuentre una de las claves. Cuando un desconocido nos engaña, duele. Pero cuando lo hace alguien a quien amamos, el dolor adquiere otra dimensión. Porque no solo perdemos la confianza en esa persona, también comenzamos a cuestionar nuestro propio juicio. Empiezan las preguntas. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Fui demasiado ingenuo? ¿Puedo volver a confiar en alguien? En ese momento, la traición deja de ser un hecho aislado. Se convierte en una historia que empezamos a contarnos sobre nosotros mismos. Y las historias que repetimos una y otra vez terminan moldeando nuestra identidad. Existe un fenómeno psicológico conocido como sesgo de negatividad. Nuestro cerebro recuerda con mucha más intensidad los acontecimientos negativos que los positivos. Desde un punto de vista evolutivo, tiene sentido. Olvidar dónde encontraste alimento no era tan peligroso como olvidar dónde sufriste un ataque. Por eso las experiencias dolorosas suelen ocupar mucho más espacio en nuestra memoria. Pero aquí ocurre algo interesante. No todas las personas quedan atrapadas en ese recuerdo. Entonces, ¿qué marca la diferencia? Muchas veces no es la intensidad de la traición. Es el significado que cada persona le da. Si alguien interpreta la traición como una experiencia dolorosa, probablemente terminará sanando. Pero si la interpreta como una prueba de que nadie merece confianza, el recuerdo comenzará a extenderse hacia todas sus relaciones futuras. Una sola persona termina representando a todas. Y ahí empieza el verdadero problema. El psicólogo Carl Jung afirmaba que aquello que no hacemos consciente termina gobernando nuestra vida. Imagina que después de una traición decides desconfiar de todos. Quizá ni siquiera seas plenamente consciente de ello, pero empezarás a mantener distancia. Analizarás cada palabra, buscarás señales de engaño donde antes solo había conversaciones normales.
No porque todas las personas quieran hacerte daño, sino porque tu mente intenta evitar que vuelvas a sufrir. Es un mecanismo de protección. Pero, como ocurre con muchos mecanismos de defensa, puede terminar convirtiéndose en una prisión. Porque cuanto más miedo tienes a ser traicionado, más difícil se vuelve construir vínculos profundos. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Es realmente la traición lo que nunca olvidamos? ¿O lo que nunca olvidamos es la versión de nosotros mismos que existía antes de descubrir la verdad? Porque toda traición marca un antes y un después. Después de ella, muchas personas dejan de mirar el mundo con la misma inocencia. Cambian su manera de amar, de confiar, de entregarse. Y sin darse cuenta, permiten que una sola experiencia defina todas las que vendrán. Pero la historia aún no termina, porque existe una diferencia enorme entre recordar una traición y vivir prisionero de ella. Y esa diferencia puede determinar la calidad de todas las relaciones que tendrás en el futuro. Existe una frase que muchas personas repiten después de haber sido traicionadas. Perdono, pero nunca olvido. A primera vista parece una muestra de prudencia, una forma de protegerse para no volver a cometer el mismo error. Pero la psicología plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Realmente recordar nos protege? ¿O a veces nos mantiene atrapados? Porque recordar un hecho no es lo mismo que revivirlo. Hay personas que pueden contar una traición como quien recuerda un capítulo difícil de su vida. Y hay otras que, cada vez que la recuerdan, sienten exactamente la misma rabia, el mismo miedo y la misma decepción del primer día. Eso ocurre porque el cerebro no siempre distingue entre un peligro presente y un peligro intensamente recordado. Cuando una emoción permanece sin procesarse, el cuerpo puede reaccionar como si la amenaza todavía existiera. Por eso algunas personas viven a la defensiva, no porque el mundo sea necesariamente peligroso, sino porque una parte de ellas sigue viviendo en el momento en que perdió la confianza. Aquí aparece una reflexión del filósofo Friedrich Nietzsche, que resulta sorprendentemente actual. Él escribió: «Quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse también en uno». La mayoría interpreta esta frase hablando del mal, pero también puede aplicarse a las heridas emocionales. Porque una traición puede hacer que una persona deje de mentir, o puede hacer que empiece a desconfiar de todos. Puede volverla más sabia. Puede volverla incapaz de abrir su corazón. La experiencia, por sí sola, no determina quién serás. Lo hace el significado que decides darle. Y esa es una diferencia enorme. Porque hay quienes convierten una traición en una lección, y otros la convierten en una identidad. Ahora piensa en esto. Imagina que cargas una mochila todos los días. Al principio pesa poco, pero cada vez que recuerdas el engaño, agregas una piedra más. La piedra de la desconfianza. La piedra del resentimiento. La piedra del miedo. Con el tiempo, el peso deja de pertenecer a quien te traicionó. Empieza a pertenecerte a ti. Sin darte cuenta, terminas cargando una mochila que la otra persona ya ni siquiera recuerda haber dejado sobre tus hombros. Esa es una de las mayores ironías de la traición. El daño inicial lo causa otro. Sufrimiento prolongado muchas veces depende de la relación que mantenemos con ese recuerdo. Y comprender esto no significa justificar lo ocurrido, significa recuperar el control de aquello que todavía depende de nosotros. El filósofo Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los grandes representantes del estoicismo, escribió una idea que ha atravesado siglos. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. La traición pertenece al pasado. No puede cambiarse. Lo único que sigue ocurriendo en el presente es la forma en que dialogas con ese recuerdo. Cada vez que piensas, nunca volveré a confiar en nadie. No solo estás describiendo el pasado, estás diseñando tu futuro. Porque las creencias terminan guiando nuestras decisiones. Y las decisiones, con el tiempo, construyen nuestra vida. Y si el verdadero peligro nunca fue la traición,
sino permitir que una sola persona definiera tu manera de ver a toda la humanidad? Porque eso ocurre más veces de las que imaginamos. Una mentira nos hace desconfiar de todos, un abandono nos hace temer cualquier relación, una decepción nos convence de que nadie merece nuestra confianza. Y sin darnos cuenta, entregamos a una sola experiencia el poder de escribir el resto de nuestra historia. La psicología habla de un concepto llamado crecimiento postraumático. Es la capacidad que tienen algunas personas de salir de una experiencia dolorosa con una comprensión más profunda de sí mismas y de los demás. No porque agradezcan el sufrimiento, sino porque aprendieron algo que transformó su manera de vivir. Tal vez nunca vuelvan a confiar de la misma forma, pero aprenderán a confiar mejor. No desde la ingenuidad, sino desde la madurez. Y esa diferencia cambia por completo la calidad de las relaciones futuras, porque una persona emocionalmente sana no entrega su confianza ciegamente. Tampoco vive encerrada en la desconfianza. Aprende a observar, a poner límites, a reconocer señales y, sobre todo, entiende que protegerse no significa dejar de amar. Al final, quizá la pregunta nunca fue por qué algunas personas nunca olvidan una traición. La verdadera pregunta es esta: ¿qué parte de ti sigue aferrada a ese recuerdo? ¿La necesidad de justicia? ¿El miedo a volver a sufrir? ¿O la versión de ti que existía antes de descubrir la verdad? Porque olvidar no siempre es posible, y en muchos casos tampoco es necesario. Lo importante no es borrar el recuerdo, es impedir que el recuerdo siga decidiendo por ti. Tal vez la confianza nunca vuelva a ser exactamente igual. Pero eso no significa que esté perdida para siempre. Significa que ahora será más consciente, más madura, más libre. Porque la mayor victoria después de una traición no consiste en demostrar que ya no duele. Consiste en impedir que esa herida siga gobernando tu forma de vivir. ¿Alguna vez una traición cambió tu forma de confiar en las personas? ¿Qué fue lo más difícil de superar? ¿La mentira o la pérdida de la confianza? Escríbelo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien que hoy todavía está intentando reconstruirse. Si este video te hizo comprender mejor el comportamiento humano, deja tu like y suscríbete a Comportamiento Humano. Cada semana exploramos la psicología, la filosofía y la naturaleza humana para entender por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos.